¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Hoy vamos a platicar de un tema bien interesante. Porque, siendo honestos, últimamente salen tantos isekais que la mayoría se te olvidan a la semana. Que si el típico héroe más fuerte de la historia, que si otra vez el rey demonio, o el clásico estudiante que por puro accidente recibe el poder de un dios y arma su harén en 2 episodios. Y por andar viendo lo mismo de siempre, mucha gente dejó pasar Luna, el viaje inolvidable, o como lo conocen los más clavados, Tsukimichi. Lo más curioso es que este es uno de los isekais más originales que han salido en los últimos años. Y no les voy a decir que es el mejor anime de todos los tiempos, pero tiene una fuerza increíble por una sola razón: no se siente como el típico isekai. Porque mientras más avanza la trama, más te das cuenta de que esta no es la historia de un héroe. Es la historia de un hombre que, poco a poco, deja de ser un humano. Y eso está mucho más interesante. Sobre todo si te gustaron series como Aquella vez que me convertí en Slime, Mushoku Tensei, o incluso esos momentos de El hombre motosierra donde el prota se empieza a alejar de lo que es ser una persona normal. Porque Makoto tiene una vibra muy parecida. Y lo más gacho es que, al principio, ni cuenta te das. El gancho. Imaginen la escena. La diosa de otro mundo invoca a un humano para que sea su próximo gran héroe. Pero en cuanto le ve la cara, la tipa literalmente dice: ¡ay, qué feo! Y acto seguido, le quita su estatus de héroe. Lo manda al rincón más peligroso del mundo. Y básicamente lo tira a la basura como si fuera desperdicio. Cualquier otro isekai se iría por la típica historia de venganza barata. Pero esta serie se va por un camino totalmente distinto. Porque el problema no fue que la diosa humilló a la persona equivocada. El problema es que este chavo se va a convertir en un ser al que hasta las razas más poderosas del mundo le van a tener pavor. Ahí es donde la historia deja de ser una comedia ligera y se convierte en el nacimiento de un verdadero monstruo. ¿Quién es Makoto Mizumi? El protagonista es Makoto Mizumi. A primera vista, parece el chavo más común del mundo. Es tranquilo, amable, medio raro y no tiene para nada esa vibra del típico prota de anime super cool. Aquí es donde el autor nos aplica un truco bien ingenioso. Porque al principio, Makoto se ve inofensivo, simple y hasta gracioso. Todo esto para que, después, el contraste pegue mucho más duro. Porque mientras más pasa el tiempo, menos humano se siente. Y esa es de las mejores partes de esta serie. ¿Por qué la diosa lo odió tanto? Aquí entramos a la parte más extraña de este mundo. Cuando Makoto llega, lo recibe la diosa local, pero en lugar de darle bendiciones o respeto, lo que recibe es discriminación pura por su apariencia. Resulta que la diosa de este mundo está obsesionada con la belleza. Para ella, los humanos deben ser guapos, perfectos, atractivos. Y para sus estándares, Makoto es demasiado normal. Esto ya nos dice que el mundo de esta historia es mucho más tóxico de lo que parece, porque aquí la apariencia física define cómo te va a tratar la sociedad. ¿Por qué esto es clave para la historia? Muchos pueden pensar, bueno, es solo un momento de chiste. Pero no, aquí es donde empieza toda la psicología de Makoto. Porque desde ese instante, deja de confiar en la diosa. Se empieza a distanciar de los humanos. Y se empieza a llevar mejor, precisamente, con los monstruos. Esto es vital, porque la serie nos va demostrando que Makoto está mucho más cerca de ser un monstruo que de ser parte de la humanidad. El primer vistazo al mundo real. Después de que lo corren, Makoto cae en tierras extremadamente peligrosas. Y es aquí donde el anime cambia de tono de golpe. Te das cuenta de que este no es un lugar amigable. Hay monstruos feroces, razas despiadadas, un peligro constante y una diferencia de poder abismal entre cada ser. Pero en lugar de quebrarse, Makoto se empieza a adaptar. Y lo hace increíblemente rápido. Esa es la primera señal de que este chavo no es una persona normal. Y aquí es donde esta historia se empieza a diferenciar de la mayoría de los isekais. Porque normalmente,
en este tipo de tramas, el protagonista sufre un buen rato. Aprende a punta de madrazos a sobrevivir. Y se hace fuerte poco a poco. Pero con Makoto la onda es rara. No en el mal sentido, sino que desde el segundo uno sientes que él ya es diferente a todos los demás. Y no hablo solo de su fuerza bruta. ¿Por qué Makoto se adapta tan condenadamente rápido? Después de que la diosa literalmente lo avienta al fin del mundo, cualquier persona normal entraría en pánico total. Se pondría a chillar. O de plano, se muere del susto. Pero Makoto reacciona de una forma extrañamente calmada. Sí, se encabrona y está en shock, pero empieza a aceptar la situación demasiado rápido. Ese es el primer punto inquietante de su carácter. Su psique es mucho más resistente que la de un humano común. Se acostumbra muy rápido a la violencia, al peligro y a los monstruos de este nuevo mundo. Su fuerza desde el inicio era una anomalía. Aquí la serie nos deja claro que Makoto no es el típico héroe rotísimo. Es un error en la lógica del sistema. Incluso sin controlar su poder, ya hace cosas que no tienen sentido. Lo más chido es que él ni siquiera entiende lo peligroso que es. Para él, todo es normal, mientras que los que lo ven están sudando frío del terror. ¿Por qué su poder asusta incluso a los monstruos? En otros animes, los monstruos le temen al héroe por su espada sagrada o por ser el elegido. Con Makoto es puro instinto. Su energía mágica es tan masiva que las criaturas sienten que están frente a algo que no debería existir. Él puede estar ahí platicando, contando chistes y siendo súper amable, pero por dentro, los monstruos saben que tienen a un depredador alfa enfrente. La aparición de Tomoe, el momento donde todo cambia. Y aquí viene lo bueno. Aparece Tomoe. Y si les soy sincero, ella nos demuestra que tan loca se va a poner la historia. Tomoe no es solo una waifu más, es una catástrofe nivel leyenda. Un dragón ancestral que ha aterrorizado al mundo por siglos. Y lo más absurdo es que, en lugar de una guerra épica, se queda fascinada con Makoto. ¿Por qué? Porque ella, mejor que nadie, siente que este chavo no es normal. ¿Por qué la escena con Tomoe es tan importante? A simple vista parece comedia, la waifu poderosa conoce al prota. Pero en realidad nos dice mucho de Makoto. Un dragón que es un desastre natural andante no lo mira hacia abajo ni lo ve como un debilucho. Al revés, Tomoe entiende de inmediato que Makoto es un ser que rompe con toda la lógica de ese mundo. El contrato con Tomoe, el inicio de su propia facción. Con el contrato, Makoto deja de estar solo y empieza a formar su propio mundo. Aquí la serie se parece un poquito a la de Rimuru, el Slime, pero hay una diferencia clave. Mientras Rimuru construyó una nación para que todos vivieran juntos, el mundo de Makoto se siente más aislado. Es como si, inconscientemente, estuviera creando un lugar lo más lejos posible de la humanidad. ¿Por qué Makoto se aleja cada vez más de los humanos? Aquí es donde la trama se pone interesante. Makoto se siente más a gusto con los monstruos que con las personas. Y tiene sentido. Los humanos en este mundo son arrogantes, crueles y juzgan por la cara. Los monstruos, en cambio, son directos, honestos y respetan la fuerza y el carácter. Por eso, Makoto empieza a distanciarse emocionalmente de la sociedad humana. ¿Por qué esta historia es más oscura de lo que parece? Esta es la mayor fortaleza del anime. Por fuera parece un isekai de risa y aventuras ligeras, pero por dentro es más turbio. Empiezas a sentir que Makoto está perdiendo su moral humana normal. No porque sea malo, sino porque su poder es tan inmenso que ya no siente conexión con la gente común, y el mundo lo empieza a tratar como a un monstruo. La llegada de Mio, otro paso hacia el caos. Y luego aparece Mio. Ahí es cuando dices, ok, esto ya no va a ser una historia normal. Mio es una mezcla de terror, locura y una obsesión absoluta. Ella también es un ser nivel catástrofe que, en lugar de pelear a muerte, se queda pegada a Makoto. Así se forma este grupo tan raro. El prota no está rodeado de gente común, sino de los monstruos más pesados de todo el continente. Lo más interesante de la relación de Makoto con su grupo
Tomoe y Mio no ven a Makoto como un humano. Para ellas, él es el centro de su universo, su fuente de poder y un ser de un nivel superior. Conforme avanza la historia, sientes que Makoto se está convirtiendo en su propia criatura mítica dentro de ese mundo, aunque él todavía no se dé cuenta de lo que está pasando. Y aquí es donde esta historia empieza a mostrar su verdadero potencial. Porque muchos isekais cometen el mismo error. El protagonista se vuelve demasiado fuerte y la historia pierde toda la tensión. Pero Luna, el viaje inolvidable funciona diferente. Mientras más fuerte se hace Makoto, más aterrador se vuelve el mundo que lo rodea, y, al mismo tiempo, más aterrador se vuelve él mismo. ¿Por qué Makoto no se siente como el típico prota rotísimo? A primera vista parece el clásico protagonista OP, overpowered, pero luego notas algo clave: Makoto casi nunca se comporta como un héroe. Él no intenta salvar a todo el mundo. No busca fama ni gloria. No sueña con ser rey. Y, de hecho, prefiere evitar a la sociedad humana. Para él, lo más importante es su tranquilidad, la seguridad de su gente y su propio mundo. Eso lo hace mucho más interesante que el 90% de los protagonistas de Isekai. Lo más inusual del carácter de Makoto. Esto es lo que realmente te atrapa. Makoto no se vuelve un villano, pero tampoco se queda como el clásico buen samaritano. Se convierte en alguien cuya moral empieza a alejarse de lo que consideramos humano. Por ejemplo, si amenazan a sus seres queridos, puede ser increíblemente cruel. Y lo hace sin discursos largos, sin poses de soy el guerrero de la justicia. Simplemente elimina la amenaza. Y eso, amigos, da miedo de verdad. ¿Por qué todos empiezan a tenerle miedo? Al principio, la gente lo ve como un comerciante raro o un aventurero con suerte. Pero conforme avanza la trama, los rumores crecen. Cerca de Makoto siempre pasan cosas que rompen el sentido común. Monstruos de altísimo nivel le sirven. Las catástrofes desaparecen a su paso. Los seres más poderosos le muestran un respeto total. Y su energía mágica se vuelve algo antinatural. Poco a poco, el mundo entiende que no están tratando con un humano común. Su energía mágica, una de las cosas más aterradoras de la serie. Hay que entender la escala de su poder. Su energía es tan masiva que muchos seres ni siquiera pueden procesarla. Los enemigos débiles entran en pánico total. Y otros pierden las ganas de pelear con solo sentirlo. Lo más loco es que esto pasa incluso cuando él se está conteniendo. Y lo más interesante, Makoto a veces ni se da cuenta de su propio nivel. Para él, hacer cosas imposibles es lo normal, mientras que los demás piensan, ¿qué clase de monstruo es este? El mundo empieza a cambiar por su culpa. Esta es de mis partes favoritas. Makoto no solo viaja por el mundo, él empieza a mover el tablero completo. A su alrededor surgen nuevas alianzas. La política cambia de rumbo. Las facciones más poderosas empiezan a moverse. Y algunos países se ponen muy nerviosos. La llegada de un ser de su nivel rompe el orden establecido. Y mientras más avanza la historia, más pesado se siente este ambiente. ¿Por qué su relación con los humanos es tan complicada? Aquí la historia se pone mucho más profunda de lo que esperas. Makoto empieza a dejar de entender a los humanos, y los humanos dejan de entenderlo a él. Para una persona normal, su fuerza es una anomalía. Su forma de pensar es demasiado calmada. Y sus reacciones a veces son frías de una forma inquietante. Sobre todo cuando se trata de sus enemigos. Eso crea una distancia insalvable, por más que él intente ser amigable. El tema más oscuro de la serie. Si lo piensas bien, la historia de Makoto es muy solitaria. A pesar de tener a Tomoe, a Mio y a sus aliados en su propio mundo, él se está alejando de la humanidad. Mientras más fuerte es, menos personas pueden verlo como a un igual. Luna, el viaje inolvidable puede ser divertido y ligero, absurdo y gracioso. Pero en el fondo, siempre hay una pizca de tristeza oculta. ¿Por qué asusta incluso a sus aliados?
Hay un momento clave, incluso los que lo respetan le llegan a tener miedo. Porque cuando la situación lo requiere, Makoto demuestra que puede destruir a sus enemigos sin dudarlo ni un segundo. Es ahí cuando los que lo rodean entienden que bajo esa apariencia tranquila vive un ser con un poder colosal que ya no se rige por las emociones humanas. Diferencias con Tensura, Reincarnated as a Slime. Es inevitable compararlo con la historia de Rimuru. Ambas tratan de monstruos y un protagonista OP. Crear tu propia nación o facción. Un crecimiento de escala brutal. Pero la vibra es totalmente distinta. Rimuru construye un mundo donde todos pueden vivir juntos. Makoto crea un mundo aparte para los que no encajan en la sociedad. Por eso esta serie se siente mucho más aislada y extraña. ¿Por qué los fans de la novela aman tanto esta historia? Porque lo que viene después es todavía más masivo. Guerras de verdad y política densa. Un crecimiento de poder que te vuela la cabeza. Y la transformación de Makoto en un ser casi mítico. Lo mejor es que el autor no lo cambia de golpe, es una transformación lenta y natural, y por eso se siente tan real. ¿Qué hace a esta serie tan especial? En resumen, su atmósfera. Sabe ser graciosa, acogedora, ruda y, a veces, hasta aterradora. Muy pocos isekais logran ese equilibrio. Por eso, muchos que empezaron viendo el anime para pasar el rato, terminaron clavados leyendo la novela web hasta las 3 de la mañana. Y aquí llegamos a uno de los puntos más fuertes de esta historia. Este anime no intenta soltarte toda la sopa desde el primer segundo. Al contrario, la trama va agarrando vuelo poco a poco. Al principio parece una comedia ligera. Un isekai medio raro. El típico prota rotísimo con sus waifus monstruo. Pero luego, la escala empieza a crecer. Y de repente te quedas pensando, a ver, espérame, ¿en qué momento esto se puso tan serio? ¿Por qué el mundo de esta historia se siente tan vivo? Muchos isekais usan el mundo solo como un decorado para que el prota luzca. Pero en esta serie, el mundo respira por sí solo. Hay política de la de verdad. Conflictos entre razas. Problemas económicos. Luchas de poder y guerras. Discriminación y una brecha enorme entre humanos y semihumanos. Y lo más chido es que Makoto, poco a poco, empieza a mover los hilos de todo eso, aunque a veces ni quiera meterse en broncas. La humanidad aquí no es perfecta, para nada. Esta es una de las partes que más me gustan. En casi todos los isekais, los humanos son los buenos por defecto. Pero aquí nos pintan una realidad bastante gacha. El mundo de los humanos es arrogante, obsesionado con la apariencia física, dividido por clases sociales y, en ocasiones, extremadamente cruel. Todo esto por culpa de la bendita diosa. Por eso Makoto siente que, conforme pasa el tiempo, le cuesta más trabajo encajar con los suyos. La diosa, la raíz de todos los males por cierto, la diosa de esta serie es un personajazo. No es que sea el mal encarnado de forma clásica, pero es la que causa casi todos los problemas. Su obsesión con la belleza física literalmente pudre a la civilización. Gracias a ella, la gente guapa tiene más privilegios. Los semihumanos son tratados como basura. Y la sociedad se vuelve súper tóxica. Por eso la historia de Makoto pega tanto, porque desde el día 1, él fue el rechazado por las reglas de este mundo. ¿Por qué Makoto se lleva mejor con los monstruos? Este es el símbolo principal de la serie. Los monstruos aceptan a Makoto mucho más fácil que los humanos. Para ellos lo que cuenta es la fuerza, el carácter, la voluntad y la honestidad. A ellos les da igual si eres guapo o no. Por eso, alrededor de Makoto se empiezan a juntar dragones, monstruos de élite y seres de altísimo nivel. Al final, te das cuenta de que él está construyendo su propio mundo, muy lejos de la sociedad podrida de la diosa. Lo que más miedo da del crecimiento de Makoto. Aquí es donde la serie se pone medio de terror. La fuerza de Makoto sube tan rápido que el mundo no tiene tiempo de procesarlo. Primero dicen, es un tipo raro.
Luego, es un aventurero de cuidado. Y al final entienden que tienen enfrente a un ser capaz de romper el equilibrio de todo el planeta. Lo que genera una tensión muy buena es que el propio Makoto no quiere conquistar a nadie. No busca guerras. Solo quiere vivir su vida tranquilo. Pero el problema es que alguien con ese nivel de poder no puede pasar desapercibido por mucho tiempo. Tomoe y Mio, mucho más que simples waifus. Otra cosa que esta serie hace mejor que el promedio, Tomoe y Mio son piezas clave. No están ahí nada más para el fanservice, ser el interés romántico, o solo para verse bonitas al lado del prota. Son seres que mueven la política, tienen un poder destructivo colosal y ayudan a que la personalidad de Makoto se desarrolle. Es increíble ver cómo ellas lo empiezan a ver como el centro de su universo. ¿Por qué la atmósfera de esta serie te atrapa tanto? La razón del éxito es que mezcla cosas que parecen imposibles de juntar. El anime sabe ser al mismo tiempo divertido y acogedor, absurdo, pero también rudo y hasta inquietante. Puedes estar viendo una escena súper graciosa con Mio o un diálogo tranquilo de negocios, y un par de episodios después estás viendo una guerra total. Tensión política a nivel Dios. El miedo real que le tienen a Makoto. Ese contraste es lo que hace que la serie funcione tan bien. ¿Por qué dicen que este anime está infravalorado? Sencillo. Mucha gente lo dejó de ver muy pronto. Pensaron que era otro isekai más. Pero el chiste es que se va poniendo mejor mientras más avanzas. El mundo se vuelve más profundo, la política más densa y Makoto se pone cada vez más extraño. Si leen la novela web, ahí es donde la escala de la historia se vuelve una verdadera locura. ¿Qué hace a Makoto tan especial? No es el típico molde de protagonista. No es el héroe de manual. El villano Eiji que odia a todos. El rey con aires de grandeza. Ni el santurrón que perdona todo. Makoto tiene un equilibrio muy raro. Puede ser el tipo más amable y preocupado por sus amigos, pero en una situación seria, te muestra un poder tan aterrador que hasta sus aliados se ponen nerviosos. Esa dualidad lo hace un protagonista fascinante. ¿Por qué deberías ver esta serie aunque ya estés harto de los isekais? Porque no es solo una historia de hacerse fuerte. Es una historia sobre la soledad y encontrar tu lugar. Perder la conexión con la sociedad común. Y sobre un hombre que crea su propio camino porque no pudo ser parte del de los demás. Y después de todo esto, queda claro por qué este anime tiene una base de fans tan fiel. Es de esos títulos que, con el tiempo, se ponen cada vez más interesantes. Muchos animes queman todos sus cartuchos al principio, pero con esta historia pasa al revés. Mientras más avanzas, más se expande el mundo. Los conflictos se vuelven más masivos. Makoto se pone más peligroso. Y te da esa sensación de que todo va hacia algo gigantesco. ¿Por qué los fans corren a leer la novela web? Este es uno de los mejores indicadores. Después de ver el anime, muchísima gente se lanza a leer la novela. ¿Por qué? Porque la historia siempre te deja con la sensación de que esto es apenas el comienzo. Sobre todo cuando empiezan los conflictos políticos pesados, los choques entre potencias y el crecimiento constante de la influencia de Makoto. Ahí entiendes que este mundo es muchísimo más grande de lo que parecía en los primeros episodios. El poder de Makoto se vuelve casi aterrador. Aquí es donde el anime se convierte en la historia de un ser que rompe con todos los esquemas humanos. El crecimiento de Makoto no se detiene, al contrario. Cada vez tiene más poder mágico. Su presencia da más miedo. Y los que lo rodean sienten una diferencia abismal entre él y ellos. Ya no es solo el típico prota fuerte. Es la sensación de un ser que, poco a poco, se está separando de lo que significa ser humano. ¿Por qué Makoto no rompe el balance de la historia? Esto es algo muy raro de ver con un protagonista que está rotísimo, OP. A pesar de su fuerza bruta, Makoto no hace que la historia sea aburrida. Porque los problemas aquí no se resuelven solo a madrazos.
Los conflictos principales tienen que ver con las relaciones personales, la política, la sociedad y los cambios internos del mismísimo Makoto. Por eso la historia funciona perfecto, aunque él sea increíblemente fuerte. Lo más interesante, la psicología de Makoto. Si les soy honesto, esto es lo que hace que este anime sea mucho más profundo de lo que esperas. Porque la pregunta del millón no es si Makoto se hará más fuerte, sino, en qué se va a convertir al final. Eso es lo que nos tiene picados. Conforme avanza la trama, notas que cada vez se parece menos a una persona común. Y pasa de forma lenta, sin que de repente diga, ahora soy un villano. No, para nada. Makoto puede seguir sonriendo, contando chistes, ayudando a la gente. Pero al mismo tiempo, sientes que sus emociones ya funcionan de otra manera. ¿Por qué esta es su mayor fortaleza? La historia no te grita en la cara, miren qué trama tan oscura. Lo hace de forma sutil a través de las reacciones de los que lo rodean, cómo lo mira la gente, la atmósfera de las escenas, y esa distancia que se va creando entre él y la sociedad normal. Por eso hay momentos que te pegan tan duro. El mundo empieza a girar alrededor de Makoto. Llega un punto donde entiendes que él ya no es un simple participante, él es una de las fuerzas que mueven al mundo. Sus acciones afectan a las naciones y los ejércitos, a la economía, a las relaciones entre razas y al balance total de los poderes. Ahí es donde este viaje deja de ser una comedia de fantasía y se siente como una verdadera epopeya. ¿Por qué este anime es perfecto para videos largos? Siendo sincero, es el título ideal para hacer un buen análisis. Puedes hablar por horas de el sistema de poder, la política y las razas, la psicología de Makoto, Tomoe, Mio y la dichosa diosa, las guerras y el desarrollo del mundo. Casi cualquier tema da para un video completo. Además, a la banda que le gustan estas historias ama los formatos largos porque nos encanta discutir cada detalle, comparar personajes, armar teorías locas y analizar el escalado de poder. ¿Vale la pena ver Luna, el viaje inolvidable? Si ya te cansaste de los isekais que parecen copiados y pegados, los héroes de cartón sin personalidad, o los mundos que solo existen para lamerle las botas al prota, entonces esta serie te va a dar una sorpresa increíble. Sí, tiene comedia, tiene waifus y un prota que es un monstruo, pero dentro es una historia que se vuelve cada vez más seria y profunda. Resumen. Luna, el viaje inolvidable no es otro isekai del montón. Es la historia de un chavo que fue rechazado por el mundo y que, al final, decidió crear el suyo. Una historia sobre la soledad y la fuerza, los monstruos y el cambio de personalidad, y un mundo que empieza a tenerle miedo a su propio héroe fallido. Por eso conecta tanto con la gente. Porque detrás de las risas, hay una historia muy extraña y, a veces, hasta un poco triste. Final y llamado a la acción. Si les latió este formato de reseña, porfa pónganlo en los comentarios. Porque más adelante podemos analizar por separado al buen Makoto Mizumi y qué tan fuerte está al final de la novela. ¿Por qué la diosa se buscó sus propios problemas? El pasado de Tomoe. O por qué Mio es de las waifus más peligrosas de todo el anime. Pero bueno, por hoy es todo. Mucha suerte a todos, y nos vemos en el próximo video.